Porque claro, era mejor, yo qué sé, trabajar en la construcción que hacerte un máster en Massachusetts, claro, porque en un máster en Massachusetts vas a cobrar 2.000 euros, mientras que los 4.000 sin ningún tipo de esto lo tienes asegurado en cualquier obra, ¿no? Este es un poco el problema. El otro día compartía en Argentina y están con un subidón porque están creciendo muchísimo. La soja era el elemento que en este momento hizo. Aprovechen ustedes, aprovechen un momento esta oportunidad que tienen realmente la transformación del modelo. Si no lo aprovechan ahora, ¿cómo lo vamos a aprovechar? ¿Lo vamos a aprovechar con crisis? ¿Lo vamos a aprovechar con 30.000 millones de euros de mochila en las prestaciones de desempleo que tenemos? ¿Lo vamos a aprovechar, como se plantea ya en la Conferencia Sectorial de Empleo en este momento, con una estabilización del presupuesto de las políticas activas de empleo? ¿Lo vamos a aprovechar con el 7% de reducción de presupuesto en investigación y desarrollo? ¿Lo vamos a aprovechar seguramente con el excelente equipo de nuestro presidente Zapatero a nivel financiero, pero desastroso a nivel económico, ahondando en que ahora vamos a crecer en una economía verde, cuando España está perdiendo peso en la economía verde? Cuando tenemos al sector de la Asociación de Productores Fotovoltaicos con una reclamación en este momento retroactiva de las primas que se había comprometido el Estado, con un sector como el eólico que en este momento todavía no ha regulado suficiente, con un déficit tarifario que en este momento nos plantea enormes lagunas. Y España está perdiendo atractividad de las inversiones. Pricewaterhouse lo decía el otro día, hemos pasado del punto 8 al 10 en cuanto a atractivo de inversión en energías en nuestro país. ¿Es factible? ¿Es factible en época de crisis empezar a trabajar, pero hasta en las políticas más básicas de empleo, sin recurso público? Bueno, pues estas son algunas de las seguramente claves que me gustaría dejar en este momento encima de la mesa. Y yo creo que el camino para desarrollar cualquier tipo de esta actuación se basa especialmente en tres factores. La sostenibilidad. Y sostenibilidad seguramente es un concepto más amplio que única y exclusivamente la green economy y el medio ambiente. Es una sostenibilidad de carácter económico, sustentabilidad. Y si, claro, los que estamos en promoción y desarrollo económico no somos capaces de analizar e identificar las oportunidades que nos está dando el territorio, pues menos le podemos decir a los servicios sociales, que seguramente siguen con esa jerga y con ese lenguaje y con esa cultura de que todo ciudadano tiene derecho a un empleo, tiene derecho a una vivienda y tiene derecho a no sé qué. Y por mucho que intentes aproximarte a él y te vea con un pragmatismo, diciendo este es un bárbaro, es un capitalista recalcitrante, etcétera, etcétera, y no, oiga señora, es que se acaban los recursos y mañana los servicios sociales no van a poder abordar ni la renta básica que tenemos en Euskadi, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que hacer proyectos de carácter sustentable. Y por supuesto la sostenibilidad también está vinculada a la cohesión social, a la sostenibilidad social, ¿no? A mí hay un término que realmente el que fue antiguo responsable de la Dirección General 1 y luego presidente del Congreso de los Diputados, Marín, ¿no?, nos trasladaba cuando estaba precisamente, y la verdad es que es un discurso excelente. Decía, es que en este momento en Europa todavía no estaba planteado todo el tema de Schengen, etcétera, era al principio casi, y nos comentaba claramente, decir, ¿qué vamos a hacer con Europa? En un pequeño meeting que hubo en San Sebastián, 10 o 12 estábamos, ¿qué vamos a hacer en Europa? Pues tenemos dos soluciones. Una, protegernos con un Estado militar con altos muros de más infranqueables de 3 metros, o transferir riqueza al Magreb. Y ojo, que el planteamiento de sostenibilidad social no está vinculado a la solidaridad, que a nadie se le vaya y se le escape realmente de no, es que somos solidarios, esto es una ONG de país, no, esto es un principio de subsistencia, esto es un principio de contención del África subsahariana en este momento en el ámbito del Magreb. Y claro que necesitamos sostenibilidad social. Necesitamos un trabajo en red. Yo creo que aquí luego profundizaremos un poco más en el tema de las redes, ¿no?, y qué características puede tener, etcétera. Y por supuesto necesitamos innovación, necesitamos realmente generar innovación. Y todo ello seguramente no lo podemos desarrollar si no tenemos capacidad de liderazgo, si no tenemos líderes que en este momento planteen, digamos, todo este proceso. ¿Cuál es la situación? Y ya volviendo a la práctica. Y voy a bajar a un ejemplo concreto de mi ciudad. Estos son los datos del año 2000. En el año 2000 teníamos aproximadamente un 1,2% del PIB local, del Producto Interior Bruto local, vinculado al sector de la investigación y el desarrollo, y aproximadamente unos 1.100 investigadores. Bueno, 1.100 investigadores y ya sabéis que arrastra al final personal inducido. En este año, en el 2009, esta es un poco nuestra radiografía. Hemos hecho una apuesta importante. En algunos casos llevamos más de 7 años trabajando sobre ciertos sectores emergentes que luego toman nombres
más modernizados, más actualizados. Ahora les llamamos clúster urbanos, antes eran sectores emergentes. Alguna vez hemos planteado que nos gustaba más la línea francesa de los polos innovación, fertilización cruzada, espacios, da igual, semánticamente no nos quedemos con la excepción, pero esta ha sido la apuesta de la ciudad, especialmente en estos años. La apuesta de I+D compartida con otras administraciones, y luego os digo parte de nuestra estrategia, en energías renovables, en el audiovisual, en el surf. Curiosamente, el surf en nuestra ciudad era un elemento que estaba fuera de los ámbitos sociales. Era gente, no sé si conocéis alguno, pero tenéis la Bahía de la Concha, por entendernos, y luego tenéis una playa que es una playa de gente joven. Generalmente hay mucho extranjero, gente que viene de fuera y especialmente a practicar surf. Y más ahora que el surf se está movilizando desde espacios muy remotos al ámbito urbano, ¿no? Hoy en día pues los surfers les gusta más hacer surf y especialmente luego tener disponibilidad de tomarte la cañita, la copa, el iPod, no sé qué. Realmente eran dos mundos, pero absolutamente distanciados en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es conservadora, nuestra ciudad tiene una media alta de edad, le gusta la quincena musical y oír a la Filarmónica de Berlín, consume poca innovación y realmente este era un grupúsculo que estaba ahí, además como van vestidos, tecnológicamente bien avanzados, que no estaba prácticamente en la ciudad. Y nosotros empezamos a darle vueltas y digo, pues esto, en el grupo decíamos, esto tiene que generar en nuestra economía. Tenemos que empezar a poner en valor esto, que hasta ahora está un poco como segregado, diferenciado, desahuciado, diciendo que gente mochilera, etc. Y empezamos a trabajar desde la base con un peso pequeñísimo, pequeñísimo, pero desde la base de poner en valor en este momento lo que aportaba a nuestra economía local. De decir, oiga, estos surfers sean lo que sea, pero en este momento tenemos tantas empresas y tenemos tanto volumen. Y luego, si queréis, os explico algunos de los temas más, en este caso concreto, y lo que es. Y luego también teníamos tecnologías asistivas. Hoy en día esto representa, bueno, modestamente, cerca del 7%. Nuestro planteamiento es que podamos crecer en este ámbito. No sé si tendremos que llegar en el surf al Gold Coast de California, que viene a representar el 10% del Producto Interior local, pero aquí tenemos posibilidades de crecimiento. Y sectores tradicionales, que siempre han estado en nuestra economía, poder ir progresivamente reconvirtiéndolos, porque esto no nos da seguridad. Reitero que también, y yo creo que es fundamentalmente porque la lógica de nuestro Producto Interior Bruto y de la actividad y la distribución no ha estado vinculada al tema de la construcción, que tenía un peso del 5,8%, y hoy en día pues tiene el 7,7, subió algo, pero vamos, te quiero decir, este año ha bajado, pero no es significativo el peso, con lo cual no teníamos tan dependiente. Esto arroja pues que tengamos, evidentemente, lamentablemente, un 10% de desempleo, un 9 y pico, no llegamos al 10. No son otro tipo de tasas, pero no deja de ser, por eso, ni obviar el hecho de decir, tenemos un problema grave en este momento con el ámbito del desempleo. Vayamos a hablar de los conceptos sobre los cuales liderazgo. Y en este momento y últimamente además estoy muy interesadísimo en lo que es la ciencia social. Siempre me he apoyado, si queréis, un poco más en la ciencia más tecnológica, más técnica, más científica, ¿no? Pero cada vez estoy más encantado con ciertos autores que realmente me empiezan a traducir ciertas claves, como pueden ser las de liderazgo, y especialmente la dificultad que en este momento tenemos a nivel social de asumir criterios como el de pertenencia, criterios como el de institucionalidad. Y simplemente me gustaría apuntar dos autores que a mí me han marcado últimamente bastante. Uno es Hugh Heklo. Hugh Heklo es un sociólogo americano, está en Harvard y ahora creo que está en la George Mason University. Este verdaderamente plantea claramente que pensar institucionalmente, tiene un libro que se llama Pensar institucionalmente, se publicó este año, me parece que fue en febrero o marzo, y él hablaba que pensar en clave institucional es un acto casi contracultural. ¿Por qué? Porque las instituciones no estamos legitimadas. Y ojo, no se refiere exclusivamente al tema de las instituciones públicas, coge todo el abanico, instituciones privadas, y habla de las empresas americanas, que vamos a hablar de Enron, que vamos a hablar de las grandes auditoras, Fitch Rating, Pricewaterhouse, que hoy en día, curiosamente, son las mismas que nos están indicando cuál es nuestra prima de deuda, ¿no? Y poniendo casi todo el modelo en crisis, que son los mismos que han actuado negligentemente con Lehman Brothers, con toda la banca americana. Curiosamente, no tienen nada que decir, no tienen reconocimiento institucional, ese tipo de actuaciones, ¿no? Yo creo que es en ese sentido evidente. No, algo que un autor también catalán, creo que es Juan María Roca, creo que es. Este tiene un libro sobre los MBAs, habla Masters, MBAs, ángeles o demonios. Y precisamente incidía también en las grandes escuelas de negocios, ¿no? Y cuál era su cuota de responsabilidad en esta crisis financiera. Es decir, ¿qué han hecho mal las escuelas de negocios para que tengamos en este momento muchos gestores, digamos, que han expoliado
el modelo, que han pasado por encima de cualquier toda ética, y sí avanzaba que ya había algunas universidades norteamericanas en la línea de Harvard que ya planteaban un cierto, no sé si código deontológico o una especie de juramento hipocrático al estilo de los médicos, en los cuales pudiéramos empezar a preservar otro tipo de valores. Pero cuando el autor nos plantea también que tampoco las instituciones, las ONGs, tienen más credibilidad, menos en la sociedad americana que el propio sector público, ¿no? Concretamente plantea un caso. Y por último, yo creo que descansa y además hace un análisis muy curioso, y es el de un trabajador americano que precisamente se pone a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial y todos los años de su vida ha habido un hacer político que ha puesto en falta de credibilidad la estructura política de su país, de Estados Unidos. Y curiosamente acaba ya cuando se va a jubilar el buen hombre, se sienta un día en la televisión, la apunta y pues le aparece un presidente de los Estados Unidos diciendo, por la expresión, que un acto de felación no es un acto sexual. Y entonces ya pues, el pobre me dice, aquí credibilidad cero, vamos, o sea. Entonces yo creo que el tema del liderazgo hay que combatir en este momento con lo que un autor vasco, Daniel Innerarity, seguramente le conocéis, ha trabajado en Cataluña, yo creo que fue el inspirador además ideológico de la cumbre de gobiernos locales que tuvisteis aquí en febrero del año 2004 y que estuvisteis muy implicada, además la Diputación Barcelona, habla como la patología de la despertenencia. No nos sentimos pertenecientes a una colectividad. Nuestra participación es exigua, sin compromiso, ¿no? Y él habla realmente desde una perspectiva, digamos, más pragmática y desde la filosofía o desde la propia sociología, habla especialmente del cambio político, es decir, que tenemos que generar nuevas reglas, que tenemos que plantearnos realmente el pluralismo territorial, que tenemos que buscar nuevos cauces de participación, pero que este modelo hace agua. Y esto seguramente es parte de lo que podríamos denominar como liderazgo. ¿Cómo al final podemos trasladar, digamos, al margen de lo que es prácticamente la ciencia social, el tema del liderazgo? Pues la verdad es, yo creo que desde una perspectiva, una postura clara, que es el tema del emprendizaje. Muchas veces en nuestras ciudades criticamos la falta de cultura empresarial por parte de las jóvenes. Si no tenemos una capacidad de emprender, difícilmente vamos a trasladar de otros. ¿Y esto al final cómo se refleja? Pues yo creo que en proyectos, y esto es evidente, proyectos de distrito, de municipio, de mancomunidad, de área metropolitana, de comarca, de gobiernos intermedios. Pero yo creo que la clave probablemente sería buscar un buen equilibrio entre lo que es el emprendizaje, por entendernos en términos políticos, y lo que Mark Moore defendería, y esto no me lo han explicado en ESADE, quiero decirte que no es un tema de profesión, me lo han dicho y la verdad es que comparto con ellos parte de este criterio, ¿no? Es decir, y lo que es el management política. Es decir, cuando, por ejemplo, un político en un momento dado lanza algunas líneas, lanza unas estrategias, tiene que haber aquí un corpus que lo tiene que recoger, y lo tiene que recoger probablemente con algunos elementos que en este momento identificaba ya hace bastante tiempo en aquel famoso libro, me parece que era Gestión Estratégica y Agregación del Valor al Sector Público. ¿En qué factores tiene que ser determinantes? Tenemos que promover estrategias y proyectos. Y esto significa un enorme esfuerzo en el ámbito de la conceptualización. Un proyecto mal conceptualizado es un proyecto que generalmente hace aguas en su desarrollo. No quiero deciros si encima es un proyecto mal conceptualizado y encima tenéis una red de carácter transnacional o internacional. El inglés ya empieza a decir que economía social para es algo, lo mío es el cooperativismo, para este es otro, es un caos totalmente, ¿no? Entonces, en esta fase es importante invertir tiempo. Toda la inversión de tiempo que hagamos aquí seguramente va a ser para que el proyecto se desarrolle, digamos, más naturalmente y no tenga conflictos. Un aspecto clave en el sector público: tenemos que ser gestores del capital intelectual. Entonces, planteamos a veces servicios, modificamos procesos, pero nuestra clave, especialmente en nuestro sector, son las personas, son el capital humano, es el capital social. Y por último, un tema también determinante, que lo menciona como gestor del entorno autorizante. ¿Qué es el gestor del entorno autorizante? El que pone estos dos mundos en común. El que es capaz de acabar con la denuncia del alcalde, es que son todos funcionarios que no me trabajan, es que no hay derechos, usted venga a decir, nadie me hace ni caso, no están motivados, estos vienen solamente a trabajar, no sé qué, y por otra parte, lo contrario. Es que este alcalde no nos comprende, le hemos presentado 8 propuestas, no nos hace ni caso, resulta que nunca hay presupuesto, resulta que nunca hay propuesta. Aquí hay una figura que es crítica, que es el intermediario, el que hace de base entre el mundo político y el mundo técnico, el que anima, dinamiza, innova en las propias organizaciones, pero traslada en este evento en la coincidencia de lo que es la proyección política. Siendo conscientes, que tampoco lo mencionó antes, que hay un tipo de economía
tampoco podemos olvidarlos todos, y que está muy vinculada a la primera de las diapositivas.